Buenos días a todos. En esta sesión de sistemas de comunicaciones lineales, hoy vamos a tratar el tema de sistemas modulados en banda lateral única. Dado que hay señales de información que requieren un tratamiento especial para su transmisión, y dadas las condiciones de este tipo de señales, pues este tipo de modulación pues casa perfectamente para estas señales banda base o de información, y además ofrece otras perspectivas adicionales, como es la eficiencia en el espectro, y al ser eficiente en el espectro también las potencias disminuyen para poder transmitir la señal en referencia a otras técnicas de modulación. Pues también se basa en un modulador balanceado, el que hemos visto, que es también llamado AM sin portadora, o dicho de otra manera, doble banda lateral sin portadora. Eso significa que simplemente lo pasamos a través de un mezclador donde tenemos la portadora y el mensaje. Y como vimos la sesión pasada, el espectro de la señal banda base, al ser modulado por estos métodos, se duplica el ancho de banda. Eso significa que también se duplica la información en cada una de las bandas. Y esto podría simplemente enviarse una sola banda, y con eso pues tendríamos la información completa. Estas técnicas de generación de banda lateral única pues puede darse por filtrado o por sistemas modulados en cuadratura o por desfase, y los cuales pues son muy eficientes, y creo que es la técnica que más se utiliza para poder enviar este tipo de información. Entonces, moduladores de cuadratura o por desfase, que es sinónimo, y el objetivo es enviar una sola banda en lugar de enviar las dos bandas como lo hicimos en AM. Entonces, ya sea la banda lateral superior, que en sus siglas en inglés es Upper Single Sideband, y las bandas laterales inferiores, que sus siglas en inglés son Low Single Sideband, sin que la recepción pierda integridad del mensaje. Entonces, la banda base por excelencia que se utiliza para este tipo de modulaciones es la voz, dado que la voz tiene en su banda base tiene alrededor de cero prácticamente señales nulas. Entonces comienzan a aparecer los primeros componentes espectrales por ahí a partir de 200-300 Hz. Entonces podemos colocar los filtros de una manera adecuada sin que tengan que tener una subida vertical pues tan fuerte, y eso también hace que los filtros no sean tan complejos. Y quizás pues es la banda base por excelencia para transmitir a través de estos medios. Entonces, nosotros ya habíamos visto este modulador, que lo habíamos llamado un modulador, sobre todo este, mire, que nosotros lo habíamos denominado un modulador balanceado. Balanceados porque están las dos bandas lateral y en el centro está la portadora, y pues sale aquí solo la mezcla de las dos señales. Y lo que pasa es que este filtro pues tiene la capacidad de seleccionar una de las dos bandas. Entonces, como vamos a ver más adelante, de la misma forma que para AM nosotros tenemos M de t y X sub 0 de t, donde este va a ser el mensaje
y esta va a ser nuestra señal portadora. Y la salida de nuestro mezclador balanceado pues ya la conocemos, que es de la forma m de t por x sub 0 de t. Entonces fíjense que esta señal balanceada que tenemos acá le aplicamos un filtro, y ya sabemos que, pues, que esto pues tiene una connotación de la convolución, de tal forma que el filtro puede seleccionar o bien la banda lateral superior o bien la banda lateral inferior. Entonces, de acuerdo a estos dos parámetros, nuestra señal puede ser Y, U, S, S, B de T para la banda superior, o Y, L, S, S, B para la banda inferior. Solo se puede transmitir una banda. Solo se puede transmitir una banda, o esta o esta. Entonces estos moduladores de banda lateral única, pues aquí ya le incluimos el filtro, vea, es un filtro pasabandas, y ya vamos a mirar la connotación de cómo es su estructura ahí en el espectro. Entonces se puede modular a través de filtrado, como lo hemos hablado. Entonces por filtrado es lo siguiente: vamos a suponer que nosotros tenemos un mensaje ya modulado, un mensaje ya con su transformada de Fourier, donde tenemos las dos bandas. Fíjense que generalmente las bandas están presentes tanto en el lado F como en el lado menos F, y lo que se hace es que se le aplica un filtro. Entonces fíjense que cuando nosotros modulamos, pues aparecen las dos bandas. A esta la llamamos la banda lateral superior, como les dije antes, upper single sideband o low single sideband, cualquiera de las dos. Y entonces justamente una banda de estas ya contiene la información completa de la señal de información. Entonces fíjense que acá, por ejemplo, si coloco estas líneas punteadas, me denotan un filtro. Si yo coloco un filtro en este punto, fíjense que ahora la frecuencia de resonancia del filtro va a ser acá. Pero como yo ya sé que este ancho de banda es igual a este ancho, que es B, pues por lógica yo sé que este ancho de banda, o la frecuencia del filtro, de resonancia del filtro, pues debe ser igual a F sub C más el ancho de banda medios. Pues esto no está connotado aquí en esta presentación, entonces para que lo tengan presentes. Y esto es cuando hablamos de la USSB. Entonces cuando filtramos, pues esta prácticamente se va y prácticamente se va. Ya sabemos que un filtro es simétrico a ambos lados de la frecuencia, entonces aparece acá y aparece acá. Entonces ahí tenemos ya una sola banda, la banda lateral superior. Entonces aquí mire, a través de ese filtro pues hemos podido eliminar la banda lateral baja, y con esto pues ya tenemos una señal modulada, y esta la podemos enviar a través pues de el espectro radioeléctrico, como es el caso nuestro. Ahora pues vamos a mirar cómo es la estructura de cada uno de estos moduladores. Y en primer lugar pues vamos a mirar un modulador por desfase. Este modulador generalmente utiliza una transformada que se llama la transformada de Gilbert, que simplemente es un proceso de filtrado que se le hace a las señales, ya sea banda base o pasabandas, o ambas, y lo que consiste es en hacer un desfase de pi medios a todas las componentes de la señal sin alterar su amplitud. ¿Eso qué significa? Pues significa que es un filtro pues que hace el trabajo de desfasar las señales sin
alterar la amplitud. Entonces vamos a mostrar aquí, vea, sea una señal MDT, que es una señal modulada, una señal mensaje, y la representamos por su señal envolvente compleja. Dado que M, pues podríamos decir que es la parte real de GDT, y en general GDT se podría catalogar como MDT más o menos J M gorrito de T, donde el M gorrito, fíjense que le vamos a aplicar un filtro, y ese filtro pues debe tener una connotación de este tipo, de esta categoría, que es 1 sobre pi t, donde su transformada de Fourier pues es igual a menos j para f mayor que 0 y más j para f menor que 0. Eso más o menos es como la función signo, donde fíjense que pues yo podría graficarla acá. Fíjense que si bien tengo la señal, vendría de esta manera. Mire, sube, o también de otra manera viene aquí en la parte negativa y aquí sigue con la parte positiva, donde esto es frecuencia, esto es 0, esto es menos j, o j, perdón, y esto es menos j. Entonces lo que hace es simplemente un cambio fuerte acá de j a menos j, y esta es una característica pues que tienen los desfasadores de pi medios. Entonces ya nuestra transformada de Fourier pues nos quedaría de la siguiente manera: g de f es igual a m de f factor de 1 más o menos j h de f. Pues si le sacamos la transformada acá y reemplazamos pues con lo que tenemos acá, dado que vemos acá que una convolución en el tiempo se me conforma en un producto en la frecuencia, entonces puedo hacer esto de esta manera sencilla. Y fíjense que aquí se puede cumplir esto haciendo simplemente esto. Si tomamos el signo positivo, que debe tomarse alguno de los dos, pues simplemente lo que voy a tener acá es menos j. Entonces h de f vale menos j. Y j al cuadrado es menos 1. Por menos 1 da más, entonces esto me queda dos veces. Ahora, si tomo h de f como j, entonces j por j pues me da menos 1. Y entonces menos 1, o sea, 1 más menos 1 pues me da 0. Entonces en esta parte, por eso es que aquí se eliminaría esa parte. Entonces solamente en una parte de estas pues toma un valor. Si tomamos el signo negativo pasa lo contrario, este valor toma relevancia y este pues obviamente tiende a 0. Entonces esa es la característica fundamental que tenemos acá con este tipo de transformada de Gilbert, que lo que hace es desfasar las señales, y en el punto de quiebre, que es por ejemplo acá en este caso es 0 porque las señales banda base, su punto de quiebre es el 0, dado que al lado derecho y al lado izquierdo pues sus componentes espectrales de la banda base son simétricos, entonces no tendríamos ahí inconveniente en entender esa parte. Ahora la señal modulada, simplemente fíjense, entonces la señal modulada pues es A sub c por la envolvente compleja, que es m de t más o menos jm gorrito de t, y fíjense que prácticamente estas dos señales, que es la portadora, ya vienen o ya también sufren el efecto de el desfase, porque si la portadora es coseno de wc de t, al pasarla por ese proceso de Gilbert se me convierte en el seno, porque es un desfase de 90 grados, y estas dos señales pues tienen esa connotación. Y el signo negativo denota que la modulación es de banda lateral superior, entonces ustedes aquí escogen acá el signo.
Para la banda lateral superior el signo negativo y para la banda lateral superior el signo positivo. Y la modulación, pues de acuerdo a lo anterior, si por ejemplo tomamos el signo positivo, entonces vamos a tener que es igual a sub c para f mayor que f sub c, sub c y 0 para f menor que f sub c. Y también en el otro eje, en el eje negativo, pues vamos a tener que m de f más es para cuando f es menor que f sub c y 0 para cuando f es mayor que f sub c. Prácticamente es esto lo que se está diciendo. Entonces estamos aquí en f sub c y si traemos nuestra señal de allá, entonces nos está diciendo acá f menos f sub, para f mayor que f sub c pues vale m de f, y ya sabemos que el m de f vale esto, que era nuestra señal ahí que teníamos. Y ahora que vamos a menos f sub c, cuando tenemos f más f sub c, entonces me dice que cuando f es menor que f sub c, y 0 para cuando f es mayor, y cuando f es mayor es aquí para acá, y cuando es menor pues vuelve acá y me encuentro mi señal. Entonces por eso aquí tengo una banda lateral superior con un ancho de banda B y con un ancho de banda B. Entonces esa es la forma de estructurar pues nuestras señales moduladas cuando hablamos de desfase. Y la potencia para estas señales pues es la misma definición que se ha tenido. Esta definición funciona para todos los sistemas de comunicaciones. Entonces ahí tenemos ya definidos nuestros parámetros, que es el ancho de banda, la potencia y las señales espectrales. Hay que aclarar aquí que esto funciona para todos los sistemas de comunicaciones. Esto es en general. La potencia promedio total para cualquier señal modulada siempre va a ser igual a sub c medios por el valor promedio de g de t al cuadrado. Siempre. Lo interesante de esto es que teniendo g de t ya tenemos la potencia, pues sin necesidad de tener la señal modulada. Entonces simplemente de igual manera, pues si nosotros tenemos la transformada de Fourier, también podremos evaluarlo a través del teorema de Parseval, que también ya lo conocemos muy bien. Entonces voy a mostrarle cómo es un modulador de este tipo. Entonces fíjense acá, este modulador que tenemos acá, mire, entra la señal MDT del mensaje, entra al mezclador 1 y al mezclador 2. Por acá viene desfasada nuestra señal, que entra también acá, y nuestra portadora también entra en desfase. Por eso ustedes ven acá, o vimos allá en la fórmula general, que la señal USSB pues era igual a M de T coseno de W sub 0 de T, mire, más o menos M gorrito de T por el sin de WC de T. Entonces fíjense que aquí es donde yo defino si es banda lateral superior o banda lateral inferior. Entonces ustedes ya saben cómo incluirle en un sumador si entra por menos o entra por más. Ahí en electrónica 3 ustedes ven esos procesos de cómo definir un sumador con más y con menos. Entonces esto se nos vuelve de una manera pues sencilla, pues dado que ya aquí en adelante pues se nos convertiría en algo que no tiene ningún tipo de complejidad.
Entonces vamos a suponer que esta señal, vamos a suponer que aquí tenemos un coseno de Wm de t, donde Wm de t es simplemente el mensaje. Vamos a tomar un tono. Entonces fíjense aquí que entonces aquí me quedaría mezclado coseno de Wm. Por favor van alistando las identidades trigonométricas porque necesitamos aquí hacer un proceso para que la tengan listas, y el coseno de W sub 0t, a sabiendas, como yo les había explicado en la clase anterior, que si yo tengo un mensaje de estos, pues yo puedo tomar la señal de prueba, una señal de prueba con el tono más alto, y por ejemplo podríamos tomarlo acá. Entonces por eso acá tomo este tono que es el más alto. Y por supuesto ya saben que pues todo esto son una sumatoria de componentes espectrales de pulsos, una sumatoria de pulsos continuos que me conforman pues la serie de Fourier de esta señal, como ustedes han visto en su curso de señales. Entonces aquí tendríamos también coseno, perdón, porque aquí ya lo desfasamos y entonces esto se me convierte también en un seno de Wm de t por el seno de W sub 0t. Entonces por favor me escriben ahí a qué son iguales estos dos valores. Bueno, ahora haciendo esta transformación tenemos que esto es un medio del coseno de W sub 0 más Wmt más el coseno de W sub 0 menos Wm de t. Y acá esto es igual, pongámoslo acá, al coseno de W sub 0 más Wm de t menos el coseno Wm de t. Entonces esta es lo que tenemos aquí, dado que el tono que utilizamos como mensaje. Entonces fíjense ustedes, esto también es un medio. Entonces fíjense, cuando utilizamos aquí el signo más menos, ¿qué ocurre? Pues si utilizamos aquí el signo más, entonces aquí aparecen estos dos señores que se cancelan, miren. Si sumamos estos dos, entonces me quedaría W sub 0 más Wm más el coseno de W0 más Wm. Entonces me quedaría, esto sería igual al coseno de W sub 0 más Wm de t. Y si utilizamos el signo menos, pues lo cambiamos aquí y quedaría de la misma forma. Y de ahí, si ustedes no observan, por este proceso se van eliminando componentes que están o bien sea arriba o bien sea abajo de la frecuencia de corte o la frecuencia portadora. Entonces aquí en esta parte pues cancelamos esta banda, mire la banda que está por debajo de W sub 0. Y nos quedamos con la otra banda. Y si le cambiamos el signo pasa lo contrario. Entonces ya tendríamos
pues el otro proceso o la otra banda lateral. Bueno, de acuerdo a la pregunta de que la selección del signo depende de los mezcladores, no, la elección del signo depende acá de esto. Este signo es el que me define si utilizo el más o el menos. Si utilizo el más, pues ya hemos definido anteriormente, mira, que es la banda lateral inferior, y si utilizo el menos es la banda lateral inferior. Entonces eso lo define el fabricante o el que quiera hacer un sistema de modulación de cómo entra aquí la señal, si entra por menos o entra por más. Entonces eso depende de acá. Y fíjese que este proceso de cuadratura o de desfase pues me genera solamente una banda, ya sea la USB o la LSSB. En la pregunta de cómo obtengo este desfase, idealmente, si usted tiene un elemento capacitivo o inductivo, pues prácticamente lo que se hace pues depende de su configuración o posición, pues yo puedo tener un desfase, y eso se ha visto pues en los cursos más anteriores. Pero como estos elementos no son ideales, pues entonces no nos serviría. ¿Y qué son estos elementos? Estos elementos prácticamente son filtros. Un filtro que me haga el proceso de desfase de menos pi medios. Y si tengo ese elemento, pues yo ya podría tener pues una señal desfasada en pi medios de acuerdo a los procesos de la transformada de Hilbert, que simplemente lo que hace es estas connotaciones. Bueno, entonces aquí revisando un poco estos componentes de este ejercicio, siempre hay que tener cuidado. Me puse a revisar y aquí en esta parte lo que me informaron, aquí hay un pequeño error que por eso no tenía algún tipo de dudas por esta cuestión. Entonces hay que aclarar acá que esta fórmula aquí está invertida. Pues para que tengan mucho cuidado. Entonces aquí es coseno de W sub 0 menos WM menos el coseno de W sub 0 más WM de T. Y ahí sí podremos obtener perfectamente nuestra señal de banda lateral superior o banda lateral inferior, porque me puse a hacer el proceso y siempre me quedaba un poco descontrolada, entonces pensé que había algún error, pero el error era este. Entonces, para que lo tengan presente y los participantes acá, que cuando escriban una fórmula en el chat se aseguren muy bien de que está correcta. Dado lo anterior, continuamos. Entonces, como ven ustedes, vamos a mirar que el transmisor MDT que tenemos acá, le hacemos su proceso banda base, lo colocamos en el modulador SSB y todo ese proceso que es hacerle el desfase y hacer la transformada de Hilbert, pues me convierte a mi envolvente compleja YDT para que entre al modulador y haga el proceso de anulación de alguna de las dos bandas. Acá ya le coloco la potencia y el filtraje necesario. No se les olviden que el filtro siempre el filtro tiene una frecuencia de resonancia
y tiene un ancho de banda que tiene mucho que ver con esta Y SSB que ustedes utilicen. Siempre tiene que ver mucho con la señal. ¿Por qué? Porque necesitamos que la señal pase y los demás componentes que estén fuera de ese ancho de banda pues traten de ser atenuados para que cuando llegue aquí a la antena se transmita una señal modulada pura. Y de igual manera tenemos aquí el YSUA, que es la señal que llega a la antena. Igual que en las sesiones anteriores, pues tiene el mismo procedimiento. Cuando nosotros enviamos la señal, pues nosotros ya sabemos cómo es el comportamiento del espacio radioeléctrico. Entonces, de igual manera, pues el ruido lo afecta de sobremanera. Entonces, antes de entrar en los ejercicios que se tienen que hacer, dado que pues ya hicimos uno, entonces fíjense que cuando yo llego a la antena, acá a la antena transmisora, envío la señal y aquí hay una antena receptora del mismo tipo que entra lo mismo, hay un proceso pasabanda o un bloque pasabandas que es parecido a este bloque pasabandas. Vuelvo y repito, donde aquí hay un filtraje, de igual manera la frecuencia de resonancia y el ancho de banda del filtro, que generalmente se llama equivalente, y donde aquí pues vamos a tener un amplificador de la misma manera que el anterior, que es de bajo ruido, que me coloca aquí la señal para que entre al demodulador se lo entregue ya en banda base y le hagan el proceso para que la señal me llegue de esta manera, de igual forma. Dado que aquí el demodulador pues ya lo hemos hecho cuando vimos detectores, el demodulador es un detector sincrónico donde entra aquí ya la señal y es de RDF, no sé si se acuerdan ustedes. Aquí teníamos un mezclador, aquí teníamos un oscilador con F sub 0, aquí viene F sub C y este F sub 0 debe ser igual a F sub C para que haya una demodulación sincrónica. Entonces fíjense acá, pues si aquí traíamos nuestra señal, lo mismo, aquí llegaría mi señal que sería MDT por YRF dt. Más bien aquí es X sub 0 de T, que es el oscilador, que ahora sí tenemos nuestra Y de RF. Entonces, como esto es un tono y esto es otro tono, pues simplemente lo que vamos a tener aquí es, aquí vendría esta partecita así, que sería M de T por el coseno de W sub C de T más el coseno de W sub 0 de T. No, perdón, porque está mezclado, mire. Entonces lo mismo, yo tengo aquí el M de T, pues simplemente esto va a ser igual, coseno por coseno, ya sabemos que aquí hay una constante que es 0,5 y es coseno de W sub C menos W sub 0 de T más el coseno de W sub 0 más W sub C de T. Si estos dos son iguales, pues esto es W sub C menos W sub 0, esto tiende a 0 y el coseno de 0 tiende a 1.
y me quedaría m de t más coseno de 2w, pero antes de esto me quedaría m de t coseno de 2w sub 0 de t. Entonces fíjense que esta es una señal de alta frecuencia y esta es una señal de baja frecuencia. Simplemente aquí con un filtro pasa abajo, elimino esta componente y aquí a la salida tengo mi m de t, que generalmente es gorrito. Y esa es la forma de modular una señal de banda lateral única. Siempre esto debe ser sincrónico, no hay otra manera. Hay otras formas de hacer inclusive mejor la señal sincrónica, que pues en el ejercicio ustedes lo van a mirar. Y entonces aquí ya tengo pues mi demodulador tipo SSB. Entonces ustedes van allá a la sesión de detectores y este detector pues está ya definido para poder extraer este mensaje de esta señal modulada. Entonces los ejercicios, aquí les dice, mire, al modulador SSB utilizan el de desfase con la señal 4 coseno al cuadrado de 20 por 10 a la 3t y se requiere colocarlo en una frecuencia de 190 MHz. Evalúe los parámetros propios del modulador. Ojo, fíjense que ustedes van a crear aquí todo el transmisor, los 3 bloques. Está a libertad de seleccionar datos. Entonces aquí enviamos la señal. Y el otro ejercicio que dices, bueno, ya mira, esta señal que está acá, ¿cómo hacemos para que sabemos que aquí el receptor, o sea, aquí el bloque, que es la antena que recibe la señal, aquí el bloque de pasabandas tiene una sensibilidad de 0,5 microvatios. ¿Cómo debo dimensionar este espacio radioeléctrico para que llegue con esta potencia? Entonces ustedes acá, pues para tener eso y poder hacer el ejercicio completo, supongan que este espacio que tengo acá es de 50 kilómetros entre esta antena y la antena receptora. Supongan que hay 50 kilómetros. Entonces aquí ya, ¿cómo hago para que mínimo llegue 0.5 microvatios? ¿Cómo hago para demodularla de acuerdo a unos detectores que están en la página 304 del libro de Leon Couch, que es prácticamente el mismo proceso del modulador, que en lugar de entrar un mensaje entra una portadora y es capaz de poder detectar esa información? Entonces ahí están los 2 bloques adicionales propuestos por esta literatura, y aquí para entregar MDT para que ustedes complementen el taller. Y con esto terminamos y nos vemos en la próxima sesión, que es sistemas modulados en banda lateral vestigial. Buen día para todos.